Mi hijo me pidió renta en diciembre mientras su suegra vivía gratis. En enero firmé la compra de mi villa en la playa. Nunca pensé que mi propio hijo me cobraría por existir bajo el mismo techo. Hoy, voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me va a ayudar a continuar desabafando. Las luces navideñas parpadeaban en el pequeño árbol artificial del salón de la casa en Guadalajara. Esas mismas luces que yo había comprado el año pasado con mis pocos pesos de la pensión. El olor a ponche navideño se mezclaba con el aroma de los tamales que llevaba desde las 5 de la mañana preparando. Mis manos arrugadas envolviendo uno por uno con la masa que mi madre me enseñó a hacer cuando yo tenía apenas 20 años. Era 23 de diciembre, víspera de Nochebuena. A mis 71 años, había despertado con esa emoción tonta que una siente cuando cree que la familia se va a reunir para celebrar, para reír, para abrazarse como en los viejos tiempos cuando mi esposo Roberto aún estaba vivo, y esta casa se llenaba de voces felices y risas de nietos correteando por el patio de mosaicos. Me había puesto mi vestido azul marino, el que Roberto me regaló para nuestro último aniversario antes de que el cáncer se lo llevara. Me peiné con cuidado, me puse los aretes de perlas pequeñitas que fueron de mi madre, y hasta me eché un poquito del perfume que guardaba para ocasiones especiales. Quería verme bien, quería que mis hijos se sintieran orgullosos de su madre. La mesa estaba puesta con la vajilla buena, esa que solo usábamos en Navidad y cumpleaños importantes, los platos de talavera que había heredado de mi abuela, cada uno con sus flores pintadas a mano que contaban historias de generaciones pasadas. Había doblado las servilletas de tela como me enseñó mi suegra, en forma de flores, y puesto los cubiertos en el orden exacto que aprendí cuando trabajaba en casa de una familia acomodada en los años 70. Elías llegó a las 7, con Rocío y los niños. Mi hijo mayor, de 45 años, con su barriga prominente de tanto trabajo de oficina y su manera de caminar que últimamente me recordaba más a un extraño que al niño que yo cargué en brazos durante sus noches de fiebre. Rocío venía con esa sonrisa forzada que había perfeccionado después de 12 años de matrimonio. Esa que usaba cuando tenía que fingir que todo estaba bien, pero por dentro hervía de resentimiento. Los nietos me dieron besos rápidos en la mejilla. Esos besos protocolarios que dan los adolescentes cuando sus padres los obligan. Y se fueron directo a sus celulares, sin siquiera preguntarme cómo había estado o si necesitaba ayuda con algo. Diego, de 16 años, ni siquiera levantó la vista de su pantalla. Sofía, de 14, murmuró un «Hola, abuela», tan bajo que apenas lo escuché. Cenamos en silencio tenso. Yo seguía sirviendo, recogiendo platos, preguntando si querían más salsa, más tortillas, más ponche. Rocío comía con prisas, como si cada bocado fuera una obligación que tenía que cumplir antes de escapar. Elías revisaba constantemente su teléfono, supuestamente por trabajo, pero yo alcanzaba a ver que revisaba resultados de fútbol y redes sociales. Cuando terminamos de cenar y yo me levanté para recoger los platos, Elías se aclaró la garganta de esa manera que significaba que tenía algo importante que decir. Rocío enderezó la espalda y puso su cara de ejecutiva. Esa expresión seria que usaba cuando tenía reuniones importantes en la empresa de seguros donde trabajaba. «Mamá, siéntate. Necesitamos hablar contigo de algo importante», dijo Elías, su voz sonando extrañamente formal, como si estuviera dirigiéndose a una empleada y no a la mujer que lo parió y lo crió. Me senté despacio, con esa sensación horrible en el estómago que tienes cuando sabes que algo muy malo está por suceder. Las manos me empezaron a sudar y el corazón se me aceleró. En la televisión, el canal de música navideña seguía sonando. Villancicos en inglés que contrastaban cruelmente con la tensión que se sentía en el aire. «Mira, mamá», continuó, evitando mi mirada. «La situación económica está muy difícil. Los gastos de la casa han subido mucho. Los servicios, la comida, todo está más caro. Y, bueno, creemos que es justo que todos contribuyamos por igual». Rocío lo interrumpió con esa voz fría que usaba cuando quería dejar claro quién mandaba realmente en esa casa. «Lo que Elías trata de decirte, Teresa,
Es que ya no podemos seguir manteniendo a adultos que no producen ingresos proporcionales a los gastos que generan. Me quedé helada. Literalmente sentí como si alguien hubiera abierto el refrigerador de mi alma y todo mi calor interno se hubiera escapado de golpe. ¿Adultos que no producen? ¿Gastos que genero? ¿Proporcionales? No entiendo. Logré susurrar, mi voz sonando como la de una niña asustada. Necesitamos que empieces a pagar renta, mamá. Soltó Elías finalmente, como si arrancara una curita de un golpe. A partir de enero, algo justo, proporcional al espacio que ocupas y los servicios que usas. El tiempo se detuvo. El villancico en la tele seguía sonando esa melodía alegre sobre la paz navideña y la unión familiar, pero yo me sentía como si estuviera cayendo por un precipicio sin fondo. Las luces del árbol seguían parpadeando, los platos seguían sucios en la mesa, el olor a canela del ponche seguía flotando en el aire, pero mi mundo se había partido en dos. Pero yo vivo aquí desde que murió su papá, dije, mi voz quebrándose. Ayudo con los quehaceres, cuido a los niños cuando ustedes salen, cocino, limpio. Sí, pero eso no cubre los gastos reales, interrumpió Rocío con esa crueldad calculada que me había lastimado tantas veces en estos 3 años. Luz, agua, gas, internet, cable, todo eso cuesta dinero real, no trabajo doméstico. Mis ojos se llenaron de lágrimas que traté de contener. Pensé en todas las veces que había usado mis pocos ahorros para comprar medicinas cuando alguno de los niños se enfermaba y ellos no tenían dinero hasta la quincena. Recordé cuando vendí mis aretes de oro para ayudar a pagar la colegiatura de Diego. Las noches que me quedé despierta cuidando a Sofía cuando tuvo neumonía, mientras ellos podían descansar. ¿Cuánto?, pregunté, porque necesitaba saber hasta dónde llegaba esta pesadilla. Todavía no hemos calculado la cantidad exacta, dijo Elías, rascándose la cabeza como hacía cuando era niño y sabía que había hecho algo malo. Pero algo justo. Quizás unos 3,000 pesos al mes. 3,000 pesos. Casi la mitad de mi pensión. El dinero que yo usaba para mis medicinas, para comprar mis pequeños gustos, para tener algo guardado por si pasaba alguna emergencia. Los nietos siguieron en sus celulares, ajenos a cómo sus padres acababan de destruir a su abuela en víspera de Navidad. En la tele, empezó a sonar Silent Night, esa canción sobre la noche silenciosa y santa, mientras yo sentía que mi mundo se desmoronaba en pedazos pequeñitos que ya nunca iba a poder volver a pegar. Esa noche no pude dormir. Me quedé acostada en mi pequeño cuarto del fondo de la casa, ese que me habían asignado cuando llegué a vivir con ellos después de que Roberto murió. Un cuarto sin ventana al exterior, con apenas espacio para mi cama individual y el ropero viejo que había traído de mi antigua casa. El colchón estaba hundido del lado izquierdo, donde siempre dormía, y por las noches podía escuchar todos los ruidos de la casa, el televisor de la sala, las conversaciones en voz alta, los pasos que iban y venían por el pasillo principal. Desde mi cama, alcanzaba a oír a Elías y Rocío hablando en su recámara, que estaba justo al lado. Sus voces llegaban amortiguadas por la pared delgada, pero lo suficientemente claras como para entender cada palabra cruel que decían sobre mí. Ya era hora de que le dijéramos. Escuché la voz de Rocío, con esa satisfacción que no podía ocultar. 3 años manteniéndola gratis mientras nosotros nos matamos trabajando. Mi mamá tenía razón cuando decía que los viejos se vuelven una carga. Sí, pero espero que no se ponga tan dramática, respondió Elías con un suspiro cansado. Ya sabes cómo es. Siempre haciéndose la víctima cuando no le conviene algo. Víctima. Esa palabra me atravesó como un cuchillo oxidado. ¿Víctima? ¿Después de todo lo que había hecho por ellos? ¿Después de haber vendido mi casa para ayudarlos con el enganche de esta casa donde ahora me cobraban por respirar? De todos modos, continuó Rocío, si no puede pagar, ya sabemos qué hacer. Necesitamos ese cuarto para la oficina de tu negocio. O podríamos rentárselo a algún estudiante de la universidad. Con 3,500 pesos al mes estaríamos mucho mejor. Mi cuarto. Hablaban de mi cuarto como si yo ya no estuviera ahí, como si fuera un objeto que podían mover o desechar según sus conveniencias.
Me tapé la boca con la mano para no hacer ruido mientras lloraba, porque ni siquiera tenía derecho a llorar en voz alta en esa casa. La mañana de Nochebuena llegó fría y gris, como si hasta el cielo estuviera de luto por la muerte de mi ilusión navideña. Me levanté temprano, como siempre, para preparar el desayuno. En la cocina, encontré a Rocío tomando café y hablando por teléfono con su madre. «Sí, mamá, todo listo para que llegues mañana», decía con una voz dulce que jamás usaba conmigo. «Te vamos a poner en el cuarto de huéspedes, el que tiene baño propio y el aire acondicionado nuevo. Vas a estar comodísima. No te preocupes por nada. El cuarto de huéspedes. El cuarto con baño propio, con aire acondicionado, con ventanas que daban al jardín y donde entraba luz natural todo el día. El cuarto que yo había sugerido usar cuando llegué a vivir con ellos, pero que me dijeron que era demasiado bueno para uso diario. No, mamá, no tienes que traer nada. Aquí está tu casa. Tú solo disfruta, que nosotros nos encargamos de todo», siguió Rocío, mientras yo comenzaba a preparar huevos estrellados que nadie me había pedido, pero que sabía que esperaban encontrar listos. Cuando terminó la llamada, siguió desayunando como si nada. No me dirigió la palabra. No me preguntó cómo había dormido después de la conversación de anoche. No mostró ni un ápice de culpa o consideración. Para ella, yo me había vuelto invisible. Peor que invisible. Me había vuelto un gasto innecesario. Esa tarde llegó doña Carmen, la madre de Rocío, una señora de mi edad, pero que parecía 10 años menor por todo el dinero que se gastaba en tratamientos de belleza y ropa cara. Llegó en un taxi desde el aeropuerto, cargada de maletas como si viniera a quedarse 3 meses en lugar de 3 días. «Mi niña hermosa», gritó abrazando a Rocío como si no se hubieran visto en años, cuando yo sabía que hablaban por videollamada todos los días. La recibieron como a una reina. Elías bajó todas sus maletas. Diego y Sofía corrieron a saludarla con verdadero entusiasmo, y Rocío le hizo un tour por toda la casa como si fuera una visita especial. «Mira, mamá, aquí está tu cuarto. Cambié las sábanas por las de seda que tanto te gustan, y le subí el aire para que esté fresquito cuando quieras descansar». Yo la seguí a distancia, como una sombra, llevando la charola con el té de manzanilla que había preparado sin que nadie me lo pidiera. Cuando entré al cuarto de huéspedes para dejarlo en la mesita de noche, doña Carmen me miró como si acabara de notar mi existencia. «Ah, hola, Teresa. ¿Cómo estás?», me dijo con esa cortesía fría que usaba la gente educada con la servidumbre. «Bien, señora Carmen. Bienvenida», respondí, tratando de sonreír. «Ay, Teresa, ya no estás como servidumbre aquí», rió Rocío con una crueldad disfrazada de broma. «Ahora eres inquilina también. Ya le cobramos renta como a cualquiera». El comentario fue como una bofetada pública. Doña Carmen levantó las cejas con sorpresa y luego soltó una risita incómoda. «Ah, qué bueno que ya se están organizando mejor», dijo, y cambió de tema inmediatamente. Esa noche, durante la cena de Nochebuena, me senté en la mesa familiar por última vez, sin saber que sería la última vez. Doña Carmen ocupaba el lugar de honor, donde antes se sentaba Roberto cuando estaba vivo. Yo quedé arrinconada en una esquina, sirviendo y recogiendo platos como una empleada doméstica que trabajaba por propinas. Las conversaciones giraban alrededor de los planes de doña Carmen, sus viajes, sus amigas del club social, sus inversiones en bienes raíces que le daban muy buenas ganancias todos los meses. Hablaba de sus dividendos como quien habla del clima, casual y naturalmente, mientras yo calculaba mentalmente si mis 1,500 pesos de pensión me alcanzarían para pagar los 3,000 de renta que me querían cobrar. «El año pasado mis acciones me dieron muy buenos rendimientos», comentaba doña Carmen mientras cortaba su rebanada de romeritos. «Invertí en unas empresas tecnológicas que están subiendo muchísimo. Ya llevo ganados más de $100,000 solo este año. Dólares». Hablaba de dólares como yo hablaba de pesos para comprar el mercado. Su cartera valía más que todo lo que yo había ganado en mi vida entera. «Qué inteligente eres, suegrita», la adulaba Elías. «Nosotros deberíamos aprender de ti, ¿verdad, amor? Con esas ganancias podrías comprarte hasta una villa en la playa». Todos rieron. Una villa en la playa. Como si fuera lo más natural del mundo.
como si el dinero fuera algo que simplemente aparecía cuando uno lo necesitaba. Yo seguí comiendo en silencio, sintiendo cómo cada bocado se me atoraba en la garganta. Nadie me preguntó cómo estaba. Nadie me incluyó en la conversación. Nadie notó que tenía los ojos rojos de tanto llorar en secreto. Cuando terminó la cena, doña Carmen se retiró a su cuarto con aire acondicionado mientras yo me quedé lavando los platos y recogiendo la cocina. Rocío se fue a ver televisión con los niños, y Elías salió al patio a fumar un cigarrillo, dejándome sola con la montaña de trastes sucios y el sonido de los villancicos que seguían sonando en la radio, burlándose de mi miseria navideña. Esa madrugada, mientras todos dormían cómodamente en sus camas con aire acondicionado, yo me quedé despierta en mi cuarto sin ventanas, sudando por el calor y ahogándome en la amargura de haber descubierto que para mi propia familia yo valía menos que una inquilina desconocida. Los primeros días de enero llegaron como una sentencia de muerte. El 2 de enero, mientras guardaba los adornos navideños en cajas de cartón que olían a humedad, Rocío se acercó con una hoja de papel y una calculadora en las manos. Tenía esa sonrisa falsa que ponía cuando quería parecer profesional, pero que a mí me daba escalofríos. Teresa, ya hicimos los cálculos exactos, anunció, como si me estuviera dando las mejores noticias del mundo. Van a ser 3,200 pesos mensuales. Eso incluye tu cuarto, agua, luz, gas, internet y una porción proporcional de los alimentos básicos. 3,200. Mi pensión era de 4,500 pesos. Después de pagar esa renta, me quedarían 1,300 pesos para medicinas, ropa, transporte, cualquier emergencia médica, cualquier pequeño gusto que quisiera darme en mis últimos años de vida. Pero además, continuó Rocío, consultando sus notas como una contadora despiadada, si quieres seguir usando la lavadora, van a ser 50 pesos extra por semana. Si quieres televisión por cable en tu cuarto, otros 100 pesos al mes. Y si necesitas que te guardemos comida en el refrigerador grande, 75 pesos mensuales por espacio ocupado. Me quedé muda. No solo me cobraban por existir, sino que cada derecho básico tenía un precio adicional. ¿Cuándo se había vuelto mi vida una lista de servicios facturables? ¿Y si no puedo pagar todo eso? Pregunté con una voz que apenas se escuchó. Bueno, pues tendrías que buscar otras opciones, respondió con esa crueldad elegante que había perfeccionado. Hay asilos muy dignos en la ciudad, o tal vez algún familiar lejano que te pueda ayudar. Asilos. La palabra me cayó como agua helada. Me imaginé en uno de esos lugares que había visitado para llevar tamales en Navidades pasadas, llenos de ancianos abandonados que miraban la televisión con ojos vacíos, esperando visitas que nunca llegaban. Esa misma tarde, mientras doña Carmen se despedía con abrazos y promesas de volver pronto, yo fui a mi cuarto y saqué de debajo del colchón una libreta vieja donde llevaba mis cuentas. Números pequeños, escritos con lápiz, que representaban cada peso que había ahorrado durante años de vida austera. Tenía un secreto que ni Elías ni Rocío conocían. Cuando vendí la casa donde viví con Roberto, no les dije el precio real. Les dije que me habían dado 300,000 pesos, pero en realidad habían sido 800,000. Los 500,000 de diferencia los tenía guardados en una cuenta de banco que abrí en otra sucursal, bajo mi nombre de soltera, Teresa Guadalupe Morales Vázquez. Esos ahorros eran mi único tesoro, mi única seguridad en caso de emergencia. Los había cuidado como una madre cuida a su hijo, tocándolo solo para gastos médicos urgentes, o cuando ayudé a Elías con problemas de dinero que nunca me devolvió. Pero ahora, sentada en mi cama hundida, haciendo cálculos con mi calculadora vieja, me di cuenta de que con la renta que me querían cobrar, esos ahorros se acabarían en menos de 2 años. ¿Y después, qué? ¿El asilo? ¿La calle? ¿Convertirme en una carga para otros familiares que probablemente me recibirían con la misma generosidad que mis propios hijos? El 9 de enero fue mi cumpleaños. Cumplí 72 años. Me desperté temprano con esa ilusión tonta que una nunca pierde, esperando que tal vez, por ser mi día especial, las cosas serían diferentes. Me puse mi vestido azul cielo, el que Roberto decía que me hacía ver como una princesa,
Me peiné con cuidado y hasta me puse un poquito de colorete en las mejillas. Bajé a la cocina esperando encontrar aunque fuera un feliz cumpleaños, escrito en una servilleta. Pero solo encontré la rutina de siempre. Elías desayunando rápido mientras revisaba emails en su teléfono, Rocío gritándoles a los niños que se apuraran para no llegar tarde a la escuela, Diego buscando su uniforme de educación física entre las pilas de ropa sucia. «Buenos días», dije, tratando de sonar alegre. «Buenos días, mamá», murmuró Elías sin levantar la vista. «¿Puedes hacerme café? Se me hace tarde para una junta importante». Nadie recordó. Durante todo el día, nadie dijo nada. Preparé comida, lavé trastes, doblé ropa, barrí el patio, y cada tarea la hice con la esperanza secreta de que alguien apareciera con una sorpresa, con un abrazo, con un «felicidades, mamá», dicho con cariño. A las 3 de la tarde, no pude más. Salí de la casa y caminé hasta la pastelería de Don Miguel, a 5 cuadras. Con los últimos 150 pesos que tenía en mi cartera, compré una rebanada de pastel de 3 leches y una velita diminuta. Regresé a mi cuarto, cerré la puerta, puse la velita en el pastel y la encendí con un cerillo. Canté Las Mañanitas en voz baja, para mí misma, mientras las lágrimas me empapaban las mejillas. Pedí un deseo que ni siquiera me atreví a pensar completamente. Y soplé la velita. El pastel sabía a soledad, a humillación, a 72 años de vida que aparentemente no valían ni 5 minutos de atención de mis propios hijos. Esa noche, cuando creían que ya estaba dormida, los escuché platicando en la sala sobre unos planes para fin de semana. «Podríamos ir a Mazatlán», decía Rocío. «Los niños tienen puente el lunes y estaría perfecto para descansar un poco». «Sí, pero tendríamos que dejar a mi mamá sola», respondió Elías. Y mi corazón se aceleró pensando que tal vez, por fin, mostraba algo de consideración. «Ay, no seas exagerado», rió Rocío. «Ya está grande, que se cuide solita. Además, le viene bien aprender a ser independiente ahora que va a ser inquilina oficial». «Tienes razón. Total. Ya no es nuestra responsabilidad como antes». No era su responsabilidad. Su madre, que los cambió de pañales, que se desvelaba cuando tenían fiebre, que vendió sus propios bienes para ayudarlos, que trabajó doble turno para darles estudios, ya no era su responsabilidad. Me levanté de la cama y fui al espejo pequeño que tenía encima de la cómoda. Me miré durante largo rato. Vi a una mujer de 72 años, con arrugas que contaban historias de preocupaciones ajenas, con las manos marcadas por años de trabajo doméstico no pagado, con los ojos cansados de llorar en silencio. Pero también vi algo más. Vi a Teresa Guadalupe Morales Vázquez, la mujer que había sobrevivido a la pobreza de su infancia, que había criado hijos siendo prácticamente una niña, que había enterrado a su esposo con dignidad, que había enfrentado cada crisis con la fortaleza que solo tienen las mujeres mexicanas de su generación. Esa mujer en el espejo tenía 500,000 pesos ahorrados. Esa mujer tenía opciones que sus hijos no conocían. Esa mujer no tenía por qué mendigar amor de quienes la habían convertido en un gasto que administrar. Al día siguiente, mientras Elías y Rocío hacían sus maletas para Mazatlán, yo tomé mi credencial del INE, saqué mi libreta de ahorros del escondite y salí de la casa sin decir a dónde iba. En el banco, la muchacha que me atendió me trató con la cortesía profesional que se merecía una señora con una cuenta de ahorro considerable. Le dije que quería información sobre transferencias internacionales, sobre tasas de cambio del peso al euro, sobre requisitos para abrir cuentas en el extranjero. ¿Es para alguna inversión especial, señora Morales?, me preguntó con genuino interés. «Es para comprar mi libertad», le respondí. Y por primera vez en meses, sentí que mi voz tenía la firmeza de la mujer que solía ser. Esa noche, mientras mi familia disfrutaba su primera noche en Mazatlán, sin la molestia de tenerme cerca, yo me quedé en Internet hasta las 2 de la madrugada, investigando propiedades en venta en España, calculando costos de vida, leyendo testimonios de mexicanos que habían emigrado en su vejez buscando una vida más digna. Encontré algo que me quitó el aliento. Una villa pequeña en un pueblito costero cerca de Valencia, en liquidación por divorcio.
3 recámaras, 2 baños, jardín pequeño, a 15 minutos caminando de la playa. Precio: 35,000 euros. Con el cambio, eran aproximadamente 750,000 pesos mexicanos. Tenía suficiente dinero. Por primera vez en mi vida, tenía suficiente dinero para comprar algo que fuera completamente mío, donde nadie me cobraría renta por existir, donde nadie me haría sentir como una carga, donde podría vivir mis últimos años con la dignidad que me habían arrebatado. El lunes regresaron de Mazatlán bronceados y relajados, cargados de bolsas de souvenirs, y con esa alegría que da haberse divertido sin preocupaciones. Los niños traían playeras nuevas con delfines estampados. Rocío lucía un collar de perlas cultivadas que seguramente había costado más que mi pensión de 2 meses. Y Elías tenía esa sonrisa satisfecha de quien había gastado dinero sin remordimientos. «Abuela, deberías haber visto el hotel», me gritó Sofía con genuino entusiasmo, la primera emoción real que me había mostrado en meses. Tenía alberca infinita y podías ver el mar desde la cama, y había buffet las 24 horas. Por un momento, sentí una punzada de esperanza. Tal vez me habían extrañado. Tal vez habían pensado en mí mientras disfrutaban esas vistas al mar. «Eso suena hermoso, mi niña», le dije, acariciándole el cabello húmedo que olía a cloro y sal. Pero Rocío inmediatamente la interrumpió. «Sofía, ven a ayudarme a desempacar. Y tú, Diego, lleva las maletas sucias al cuarto de lavado para que Teresa las lave». Teresa, ni siquiera abuela o tu abuela, solo Teresa, como si fuera la empleada doméstica de confianza. Durante los siguientes días, la rutina se volvió asfixiante. Me levantaba a las 5:30 para preparar desayunos que nadie agradecía. Lavaba ropa que se ensuciaba inmediatamente. Limpiaba pisos que se volvían a ensuciar antes de que terminara de trapear toda la casa. Pero ahora, cada tarea venía acompañada de comentarios sobre los gastos que generaba. «Teresa, trata de no usar tanto detergente», me decía Rocío cada vez que me veía lavando. «Está carísimo. Y tú no contribuyes proporcionalmente a los gastos de limpieza. Mamá, ¿podrías bañarte más rápido?», me pedía Elías cuando notaba que tardaba más de 10 minutos en el baño. El recibo de gas está por las nubes, y necesitamos ser más conscientes del consumo. Todo lo que hacía, cada minuto que existía en esa casa, se había convertido en un costo que alguien más tenía que absorber. Era como vivir bajo un microscopio donde cada respiración se medía en pesos y centavos. El miércoles por la noche, mientras cenábamos quesadillas que yo había preparado con el queso que había comprado con mis propios pesos, Rocío anunció algo que me heló la sangre. «Ah, se me olvidaba comentarles. Mi prima Alejandra va a venir a estudiar un posgrado aquí en Guadalajara. Necesita un lugar barato donde quedarse por 6 meses. Elías levantó la vista de su plato con interés. «¿Y dónde va a vivir?» «Pues, estaba pensando», dijo Rocío con esa sonrisa que ya conocía muy bien. «Podríamos rentarle el cuarto del fondo. Es perfecto para una estudiante. Y como es familia, le podríamos cobrar apenas 3,500 al mes. Mi cuarto». Hablaban de rentar mi cuarto mientras yo estaba sentada ahí, masticando una quesadilla que sabía a cartón. «Me parece perfecto», respondió Elías inmediatamente. «Total, es dinero extra que nos vendría muy bien para las colegiaturas de los niños». «¿Y yo dónde me quedaría?», pregunté, mi voz sonando tan pequeña que casi no la escuché ni yo misma. «Ay, Teresa, no te preocupes», dijo Rocío con esa falsa dulzura que usaba cuando quería ser especialmente cruel. «Podemos ponerte un catre en el cuarto de lavado. Es temporal, solo 6 meses. Y obviamente, como sería un espacio más pequeño, tu renta bajaría a, digamos, 2,500 pesos. El cuarto de lavado. Querían que durmiera entre la lavadora y los productos de limpieza, respirando vapores de cloro y suavizante de telas, en un espacio de 2 metros por 2 metros donde no cabía ni una silla. «O», añadió Rocío, como si acabara de tener una idea brillante, «podrías buscar un lugar propio. Con lo que pagas aquí de renta, podrías encontrar algo pequeñito para ti sola. Un departamentito de una recámara en alguna colonia no muy cara». Los niños siguieron comiendo como si nada.
acostumbrados ya a escuchar conversaciones donde su abuela era tratada como un objeto que se podía mover, guardar o desechar según las necesidades del momento. Esa noche, después de lavar los trastes y limpiar la cocina, fui a mi cuarto y cerré la puerta. Saqué mi teléfono y volví a revisar la página de la villa en España. Seguía disponible. El precio no había cambiado. En la descripción decía: casa señorial en pueblo costero, ideal para jubilados que buscan tranquilidad y calidad de vida, a 500 metros del mar Mediterráneo, con todos los servicios básicos incluidos. 500 metros del mar. Podría despertarme cada mañana y caminar a la playa antes de desayunar. Podría sentarme en mi propio jardín a tomar café sin que nadie me cobrara por el azúcar que usara o me cronometrara el tiempo que tardara en terminármelo. Me imaginé viviendo ahí, despertando cuando quisiera, comiendo lo que se me antojara, viendo televisión sin que nadie me dijera que estaba gastando mucha luz, recibiendo visitas solo de personas que realmente quisieran verme, no de familiares que me toleraban por obligación. Al día siguiente, sin decir nada a nadie, volví al banco. Esta vez no fui solo a preguntar. Le dije a la ejecutiva que quería hacer una transferencia internacional para comprar una propiedad en España. Es una excelente inversión, señora Morales, me dijo la muchacha mientras revisaba los documentos. Los bienes raíces en España han estado muy estables, y para los mexicanos retirados es una opción muy popular. ¿Ya tiene asesoría legal allá? Todavía no, admití. Apenas estoy empezando el proceso. Le recomiendo contactar un bufete mexicano que tenga corresponsales en España. Harán todo el papeleo para que la compra sea completamente legal y usted pueda obtener su visa de residencia como propietaria. Visa de residencia. No había pensado en eso, pero la idea me emocionó más de lo que esperaba. Podría irme de México legalmente, vivir en otro país donde nadie me conociera como la señora que vive de la caridad de sus hijos, donde podría inventarme una nueva identidad, Teresa, la señora mexicana que tuvo el valor de empezar una nueva vida a los 72 años. El viernes por la mañana, mientras Rocío desayunaba y revisaba su teléfono, recibió una llamada que la puso de muy buen humor. ¡Qué maravilloso! Sí, por supuesto que sí. El lunes mismo puede venir a ver el cuarto. Cuando colgó, me miró con una satisfacción que no trató de ocultar. Era Alejandra. Ya confirmó que quiere el cuarto. Va a venir el lunes a firmar el contrato de arrendamiento. Teresa, vas a tener que empezar a sacar tus cosas este fin de semana para que podamos limpiar bien el espacio. Sacar mis cosas, como si fueran trastes viejos que estorbaban. ¿A dónde las llevo?, pregunté. Por lo pronto, al garaje. Ahí puedes ir acomodando lo que necesites hasta que decidas si te quedas en el cuarto de lavado o te buscas otro lugar. El garaje. Entre las herramientas viejas de Roberto, las llantas sin usar y las cajas de adornos navideños que nadie había vuelto a abrir desde que las guardamos en enero. Esa tarde, cuando todos salieron a hacer las compras del fin de semana sin invitarme, me quedé sola en la casa por primera vez en semanas. Aproveché el silencio para llamar al bufete que me había recomendado la ejecutiva del banco. El abogado, licenciado Martínez, me explicó todo el proceso con una paciencia que ya había olvidado que existía. Me dijo que con mi dinero no solo podía comprar la villa, sino que me sobraría lo suficiente para vivir cómodamente durante varios años, especialmente considerando que el costo de vida en pueblos pequeños de España era mucho menor que en ciudades grandes de México. Señora Morales, me dijo al final de la conversación, permítame ser honesto con usted. He ayudado a muchas personas mayores en situaciones similares. A veces, cuando la familia no aprecia lo que uno aporta, la mejor decisión es buscar un lugar donde sí sean valorados. Y créame, en España, los adultos mayores son tratados con mucho más respeto y consideración. Cuando colgué el teléfono, me quedé sentada en la sala vacía por largo rato. Afuera se escuchaban los sonidos normales de un viernes por la tarde. Niños jugando en la calle, coches pasando, vecinos platicando en sus puertas. Sonidos de vida normal, de familias que probablemente se querían y se cuidaban unas a otras. Por primera vez en meses, no me sentí triste, no me sentí enojada, me sentí libre.
como si hubiera estado cargando una mochila muy pesada durante años, y finalmente alguien me hubiera dicho que podía quitármela. Esa noche, cuando regresaron con las bolsas del súper llenas de comida que yo tendría que desempacar, guardar y después cocinar, Rocío me entregó una caja de cartón usada. Toma, Teresa, para que vayas empacando tus cosas personales. No queremos que Alejandra piense que el cuarto viene amueblado con trastes viejos. Trastes viejos. Así veía mis pertenencias. Mis libros de recetas heredados de mi madre, mis álbumes de fotos de cuando Roberto estaba vivo, mis vestidos de los domingos, mis medicinas, mis recuerdos de toda una vida, trastes viejos que estorbaban. El sábado por la mañana me levanté antes del amanecer, no porque tuviera que preparar desayunos para nadie, sino porque había tomado la decisión más importante de mis 72 años de vida. Mientras todos dormían, saqué mi maleta vieja del closet, esa que había usado para mi luna de miel con Roberto hace más de 40 años, y comencé a empacar. No todo, solo lo esencial. Mi ropa más cómoda, mis medicinas, los documentos importantes que guardaba en una carpeta amarilla desde hacía años, las pocas joyas que me quedaban de mi madre, y una fotografía de Roberto que siempre cargaba en mi cartera. El resto, todos esos trastes viejos, como los llamaba Rocío, se podían quedar para que los vendieran, los regalaran o los tiraran. Ya no me importaba. A las 7 de la mañana, cuando la casa seguía en silencio, salí sin hacer ruido. Dejé mi maleta en la entrada y fui a la cocina a preparar el desayuno por última vez. Huevos con jamón, frijoles refritos, café en la cafetera que yo había comprado con mi dinero, tortillas calentadas en el comal que había sido de mi madre. Todo servido en la mesa como siempre, con las servilletas dobladas y los vasos llenos de jugo de naranja. Pero esta vez, junto a cada plato, puse una nota escrita a mano. Gracias por enseñarme que la familia no siempre está en la sangre. A veces está en la distancia. Teresa. Tomé mi maleta, salí de la casa donde había vivido los últimos 3 años de humillación y cerré la puerta por última vez. No la azoté. No hice ruido. Solo la cerré suavemente, como se cierra un capítulo que ya no quieres volver a leer. El taxi que había pedido la noche anterior me estaba esperando en la esquina. El chofer, un señor mayor de bigote canoso, me ayudó a subir la maleta y me preguntó si iba al aeropuerto. Sí, le dije. Al Aeropuerto Internacional de Guadalajara. Vuelo a Madrid. Madrid. Decir esas palabras en voz alta me dio una sensación de libertad que no había sentido en años. Iba a Madrid, después a Valencia, después a mi nueva vida en una villa junto al mar donde nadie me cobraría por respirar. Durante el trayecto al aeropuerto, mi teléfono comenzó a sonar. Primero una llamada, después otra, después mensajes de texto que llegaban uno tras otro como disparos de metralleta. No contesté ninguno. No leí ninguno. Solo miré por la ventana del taxi los paisajes de Guadalajara que posiblemente no volvería a ver jamás. En el aeropuerto, mientras hacía el check-in, la aeromoza me preguntó si viajaba sola. Sí, le respondí. Viajo sola por primera vez en mi vida, y me siento maravillosamente libre. Ella me sonrió con esa calidez genuina que solo las personas jóvenes pueden tener cuando ven a alguien mayor haciendo algo valiente. ¡Qué emocionante! ¿Va de vacaciones? No, le dije. Me voy a vivir allá. Compré una villa en la costa y voy a empezar una nueva vida. La aeromoza abrió los ojos con admiración sincera. ¡Qué increíble! Ojalá yo tenga su valor cuando tenga su edad. Su valor. Hacía tanto tiempo que alguien no reconocía que yo tuviera alguna cualidad positiva, que las palabras me llenaron los ojos de lágrimas. Pero eran lágrimas buenas. Lágrimas de orgullo. En la sala de espera, finalmente decidí revisar los mensajes que habían estado llegando durante toda la mañana. Había 15 llamadas perdidas y más de 20 mensajes de texto. Elías. Mamá, ¿dónde estás? No está tu maleta. Elías. Mamá, contesta por favor. Estamos preocupados. Rocío. Teresa. Esto es muy irresponsable. Los niños están preguntando por ti. Elías. Mamá, si estás molesta podemos hablar. No hagas locuras. Rocío. Si te fuiste a un hotel para hacerte la víctima, es muy infantil de tu parte. Elías. Mamá, ya revisamos y no está tu dinero. ¿Qué hiciste?
Ah, ya habían descubierto que mi cuenta de ahorros estaba vacía. Ya sabían que no era la viejita indefensa que creían que era. Ya entendían que tenía recursos que nunca les había revelado. Diego. Abuela, papá dice que te fuiste. ¿Es cierto? Estoy triste. Ese mensaje me dolió. Diego era el único que a veces me trataba como persona y no como estorbo. Pero ya era muy tarde para arrepentimientos. Ya había tomado la decisión. Decidí responder solo uno. A Elías. Un mensaje corto y claro. Hijo, me fui a un lugar donde me van a valorar por lo que soy, no por lo que puedo pagar. Cuida bien a tus hijos. Ojalá nunca te traten como tú me trataste a mí. Teresa. Después apagué el teléfono y lo guardé en mi bolsa. No lo volvería a encender hasta llegar a España. El vuelo fue largo pero cómodo. Era la primera vez en años que nadie me pedía nada, que nadie me cronometraba, que nadie me hacía sentir culpable por ocupar espacio. Pedí vino tinto con la cena y me lo tomé despacio, saboreando cada sorbo como si fuera champán francés. Leí una revista de turismo donde salían fotos de playas mediterráneas y pueblos españoles llenos de casas blancas con techos de teja roja. La aeromoza que me había atendido en Guadalajara pasó a visitarme varias veces durante el vuelo. ¿Cómo se siente?, me preguntó mientras sobrevolábamos el Atlántico. Me siento como si hubiera estado cargando una roca muy pesada durante años y finalmente alguien me hubiera dicho que podía soltarla. Le respondí. Debe haber sido una decisión muy difícil. La decisión más fácil de mi vida, le dije, y me di cuenta de que era verdad. Lo difícil fue tardar tanto tiempo en tomarla. Llegué a Madrid un domingo por la mañana. El aeropuerto era enorme, lleno de gente hablando en idiomas que no entendía, pero todos me trataban con cortesía cuando les pedía indicaciones. Nadie me veía como una carga. Nadie me trataba como si mi existencia fuera un problema que resolver. Tomé el tren de alta velocidad a Valencia. Mientras el paisaje español pasaba por la ventana como una película, me di cuenta de que no había pensado en Elías, Rocío o los niños en las últimas 6 horas. Por primera vez en 3 años, mi mente no estaba ocupada calculando cómo complacerlos, cómo evitar molestarlos, cómo ser menos visible para no estorbar. En Valencia, un taxista que hablaba con acento muy marcado me llevó hasta el pueblo costero donde estaba mi villa. Se llamaba Cullera, un lugar pequeño con calles estrechas y casas antiguas pintadas de blanco y amarillo. El aire olía a sal, a pescado fresco, a flores que no conocía pero que me parecían hermosas. ¿Es la primera vez que viene por aquí, señora?, me preguntó el taxista mientras manejaba por calles empedradas. Sí, pero no será la última, le respondí. Vengo a vivir aquí. Ah, qué bien. Aquí va a estar muy tranquila. Es un pueblo muy seguro. La gente es amable. Y el mar está siempre ahí para cuando necesite paz. Paz. Esa palabra resonó en mi corazón como una promesa. Cuando llegamos a mi villa, me quedé sin respiración. Era exactamente como en las fotos, pero más hermosa. Pequeña pero perfecta, con paredes blancas, ventanas azules, un jardín diminuto lleno de plantas que no sabía cómo se llamaban pero que olían a libertad. Y al fondo, entre los techos de las casas vecinas, se veía una franja azul brillante que era el mar Mediterráneo. Mi mar, mi villa, mi nueva vida. El notario español me estaba esperando con las llaves y los documentos finales. Un hombre mayor, elegante, que me trató con el respeto que merecía una señora que acababa de comprar una propiedad al contado. Señora Morales, bienvenida a España. Su villa es preciosa, y estoy seguro de que va a ser muy feliz aquí. Cuando firmé los papeles y él me entregó las llaves, sentí que firmaba mi propia declaración de independencia. Ya no era Teresa, la suegra molesta. Ya no era Teresa, la inquilina que no producía suficientes ingresos. Era Teresa Guadalupe Morales Vázquez, propietaria de una villa en la costa española, ciudadana del mundo, mujer libre. Esa noche, mi primera noche en mi propia casa, me senté en el pequeño patio trasero con una copa de vino español que había comprado en el supermercito del pueblo. Las estrellas se veían diferentes aquí, más brillantes, más cercanas, como si el cielo también supiera que yo había comenzado una nueva vida. No sentí nostalgia, no sentí tristeza, no sentí miedo, solo sentí paz.
Y por primera vez en años, esa paz no costaba 3,200 pesos mensuales. Las primeras semanas en Cullera transcurrieron como un sueño del que no quería despertar. Cada mañana me levantaba sin prisa, sin la ansiedad de tener que complacer a alguien o caminar en puntitas para no molestar. Me hacía café en mi propia cocina, con mi propia cafetera, y me lo tomaba en el jardín mientras escuchaba a los pájaros cantar en un idioma que no entendía pero que sonaba como música. La vecina de al lado, señora Carmen Jiménez, se presentó el tercer día con una tortilla española casera y una sonrisa genuina. Bienvenida al pueblo, guapa. Soy Carmen. Vi que llegó usted solita y pensé que le vendría bien conocer a alguien del barrio. Guapa. Hacía décadas que alguien no me decía guapa. En México me habían convertido en la señora Teresa primero, después en la mamá de Elías, y finalmente en la inquilina que no paga lo suficiente. Pero aquí, para esta mujer española de ojos amables, yo era simplemente guapa. Muchas gracias, Carmen. Soy Teresa, de México. La tortilla huele deliciosa. ¿México? ¡Qué maravilla! Aquí tenemos varios paisanos suyos. Se va a sentir como en casa, ya verá. Se quedó a tomar café conmigo durante 2 horas, contándome sobre el pueblo, las tiendas, el mercado de los jueves, las fiestas patronales de agosto. Hablaba conmigo como si fuera su amiga de toda la vida, como si mi opinión le importara, como si mi compañía fuera algo que valorara. Cuando se fue, me quedé sentada en mi jardín por largo rato, tratando de recordar cuándo había sido la última vez que alguien había venido a visitarme por gusto, no por obligación, o porque necesitara algo de mí. Durante la segunda semana, decidí encender mi teléfono para revisar si había mensajes importantes. Tenía 87 llamadas perdidas y más de 100 mensajes de texto, la mayoría de Elías y Rocío, pero también algunos de números que no reconocía. Los primeros mensajes seguían el mismo patrón de siempre: preocupación fingida que rápidamente se convertía en regaños y ultimátums. Elías: mamá, ya llevamos 2 semanas sin saber nada de ti. Esto es muy egoísta. Rocío: Teresa, si crees que con este teatro vas a conseguir algo, estás muy equivocada. Elías: mamá, por favor, sé razonable. Regresa y hablamos como adultos. Pero después, conforme pasaban los días, el tono empezó a cambiar. Elías: mamá, los niños preguntan por ti todos los días. Diego está muy triste. Rocío: Teresa, encontramos tus cosas en el garaje. ¿De verdad no vas a volver por ellas? Elías: mamá, revisé tu cuenta bancaria. ¿Cómo tenías tanto dinero ahorrado? ¿Por qué nunca nos dijiste? Ahí estaba. La verdadera preocupación. No mi bienestar, no mi felicidad, no si estaba bien o segura. Les preocupaba el dinero que no sabían que tenía, los recursos que se les habían escapado de las manos. Elías: mamá, si invertiste en algo riesgoso, podemos ayudarte a recuperar tu dinero. No tomes decisiones financieras sin consultar, como si yo fuera una niña incapaz de manejar mi propio patrimonio. Como si después de 72 años de vida, de haber criado hijos, de haber trabajado, de haber administrado un hogar durante décadas, no tuviera la capacidad mental para decidir qué hacer con mis propios ahorros. Después, llegaron mensajes de otros familiares que aparentemente ya se habían enterado de mi locura. Primo Jorge: Teresa, tu hijo me contó lo que pasó. No seas necia. La familia es la familia. Cuñada Lupita: Teresa, Elías me pidió que te hablara. Los hijos son lo más importante. Regresa antes de que sea muy tarde. Familia. Todos hablaban de familia como si fuera algo sagrado e intocable. Pero ninguno había estado ahí cuando me humillaban día tras día, cuando me hacían sentir como una carga, cuando celebraban mi cumpleaños ignorándome completamente. El mensaje que más me dolió llegó al final, de Diego: abuela, papá dice que te fuiste porque no nos quieres. ¿Es cierto? Yo sí te quiero. ¿Por qué no contestas mis mensajes? Ese mensaje me rompió el corazón, pero también me llenó de rabia. ¿Cómo se atrevía Elías a manipular a sus propios hijos, a hacerlos creer que yo los había abandonado por falta de amor? ¿Cómo podía ser tan cruel de usar a los nietos como arma emocional contra mí? Decidí responder, pero no a Elías, no a Rocío,
no a los familiares entrometidos, solo a Diego, mi nieto querido. Me fui porque necesitaba encontrar un lugar donde me trataran con respeto y cariño. Tu abuela te ama más de lo que te imaginas, pero a veces los adultos necesitamos alejarnos de lugares donde nos lastiman. Cuando seas mayor, entenderás. Te amo mucho. Abuela Teresa. Después de enviar ese mensaje, volví a apagar el teléfono. Si querían comunicarse conmigo, tendrían que encontrar otra manera. La tercera semana, Carmen me invitó a unirme al grupo de costura de las señoras del pueblo. Nos reuníamos los martes y jueves en el centro comunitario, un edificio antiguo con ventanas enormes que dejaban entrar toda la luz del Mediterráneo. Éramos 8 mujeres, todas mayores de 60, todas con historias diferentes pero con algo en común. Habíamos llegado a una edad donde ya no estábamos dispuestas a tolerar faltas de respeto, donde valorábamos nuestra paz mental por encima de las expectativas ajenas. María José había dejado a su esposo después de 40 años de matrimonio porque él nunca había aprendido a tratarla como igual. Pilar se había mudado de Madrid a Cullera después de que sus hijos adultos decidieran que era demasiado mayor para vivir sola, pero ella les demostró lo contrario comprando su propia casa. Remedios había invertido su herencia en un pequeño negocio de mermeladas artesanales en lugar de repartirla entre sobrinos que solo la visitaban cuando necesitaban dinero. Todas tenían algo que contar sobre familiares que las habían subestimado, que habían asumido que por ser mayores, ya no tenían derecho a tomar decisiones sobre sus propias vidas. El problema, decía María José mientras bordaba flores diminutas en un mantel, es que la gente confunde vejez con incapacidad. Creen que porque tenemos arrugas ya no sabemos lo que queremos. Y lo peor, añadía Pilar, es cuando son los propios hijos. Como si el hecho de haberlos parido les diera derecho a controlarnos para siempre. Yo les conté mi historia poco a poco, durante esas tardes de costura donde el tiempo se detenía y las palabras fluían tan naturalmente como el hilo entre los dedos. Les hablé de la renta que querían cobrarme, del cuarto de lavado donde me querían mudar, de los cumpleaños olvidados, de sentirme invisible en mi propia familia. ¿Y qué vas a hacer cuando vengan a buscarte?, me preguntó Remedios con esa sabiduría práctica que solo tienen las mujeres que han vivido mucho. Porque van a venir. Cuando se les acabe el dinero, cuando se den cuenta de que realmente perdieron a su empleada doméstica gratuita, van a aparecer con lágrimas y promesas. No lo sé, admití. Parte de mí quiere perdonarlos. Son mis hijos. Los hijos que te tratan mal no son tus hijos, dijo María José con firmeza. Son extraños que comparten tu sangre. Los verdaderos hijos te aman incondicionalmente, te respetan, te cuidan. Los otros solo te usan. Sus palabras me calaron hondo porque sabía que tenía razón. Elías y Rocío no me habían echado de menos a mí. Habían echado de menos los servicios que yo proporcionaba gratuitamente. No lloraban por la ausencia de Teresa la madre, sino por la falta de Teresa la empleada doméstica sin sueldo. Un mes después de mi llegada a España, mientras regaba mis plantas nuevas en el jardín, había comprado geranios, lavanda y un pequeño limonero. Escuché el timbre de la puerta. Era extraño porque no esperaba a nadie y Carmen siempre tocaba con los nudillos. Fui a abrir y me quedé paralizada. Ahí estaba Elías, flaco, ojeroso, con la ropa arrugada y una expresión de desesperación que nunca le había visto. A su lado, Rocío lucía igualmente demacrada, con el maquillaje corrido y esa mirada de quien ha viajado muchas horas sin dormir. «Mamá», dijo Elías con voz quebrada, «por fin te encontramos». Me encontraron, como si yo fuera una fugitiva, como si hubiera cometido algún crimen al elegir vivir con dignidad en lugar de seguir tolerando humillaciones. «¿Cómo me encontraron?», pregunté sin invitarlos a pasar. «Contratamos un investigador privado», admitió Rocío sin el menor rastro de vergüenza. «Nos costó una fortuna, pero teníamos que encontrarte». Una fortuna. Habían gastado dinero en investigadores privados, en vuelos a España, en hospedaje, en búsquedas internacionales, pero nunca habían tenido dinero para tratarme como un ser humano en lugar de como una carga económica. «Mamá, tienes que regresar», dijo Elías, y por primera vez en años vi lágrimas reales en sus ojos.
Los niños te extrañan mucho. La casa no es la misma sin ti. Nosotros también te extrañamos. Lágrimas. Después de meses de tratarme como mobiliario viejo, ahora había lágrimas. Los miré durante largo rato, sin decir palabra, parados ahí en mi puerta, con sus maletas pequeñas y sus caras de cansancio. Parecían vendedores ambulantes tratando de convencerme de comprar algo que ya no necesitaba. La ironía era deliciosa. Ellos en mi puerta, pidiendo algo de mí, cuando durante años yo había estado en la suya, rogando por migajas de respeto. No van a entrar a mi casa, les dije con una calma que me sorprendió a mí misma. Mamá, por favor, suplicó Elías. Venimos desde muy lejos solo para hablar contigo. Viajaron desde muy lejos para controlar mi dinero. Le respondí. Si querían hablar conmigo, pudieron hacerlo todos los días que viví bajo su techo pagando renta por existir. Rocío trató de usar su sonrisa manipuladora de siempre. Teresa, entendemos que estés molesta, pero esto ya se salió de control. Necesitamos resolver esta situación como adultos. ¿Como adultos? Repetí. ¿Como cuando me querían cobrar por usar el baño? ¿Como cuando hablaban de rentarle mi cuarto a una estudiante mientras yo comía en la mesa? ¿Como cuando me trataban peor que a una empleada doméstica? Los vecinos empezaron a asomarse por las ventanas. Carmen apareció en su jardín, fingiendo que regaba sus plantas, pero claramente atenta a lo que estaba pasando. En pueblos pequeños, los dramas familiares se vuelven entretenimiento comunitario. Pero por primera vez en mi vida, yo no era la víctima de la historia. Mira, mamá, dijo Elías, tratando de sonar razonable. Quizás nos equivocamos en algunas cosas, pero tú también exageraste todo. Nunca quisimos hacerte sentir mal. ¿Exageré? Me reí, pero no era una risa alegre. ¿Exageré cuando me dijeron que era una carga? ¿Exageré cuando me olvidaron mi cumpleaños? ¿Exageré cuando querían que durmiera en el cuarto de lavado entre cloro y detergente? Mamá, ya pasó, interrumpió Rocío con impaciencia. Lo importante es el presente. Los niños necesitan a su abuela. La familia necesita estar unida. La familia. Repetí la palabra como si fuera veneno. Ustedes no saben lo que significa esa palabra. La familia no cobra renta emocional. La familia no te hace sentir culpable por respirar. La familia no te trata como un gasto innecesario en el presupuesto mensual. Elías se acercó más, con esa expresión de niño manipulador que había perfeccionado desde pequeño cuando quería salirse con la suya. Mamá, tienes razón, nos equivocamos, pero ahora queremos compensarte. Queremos que regreses a casa y te vamos a tratar como te mereces. ¿Cómo me merezco? Lo miré directo a los ojos. ¿Y cómo es eso exactamente? Pues, sin cobrar renta, obviamente, dijo rápidamente. Y puedes quedarte con tu cuarto. Alejandra puede buscar otro lugar. ¿Y mi televisión en el cuarto? ¿Mi espacio en el refrigerador? ¿Mi derecho a bañarme sin cronómetro? Pregunté con sarcasmo. ¿Todo eso también va incluido en el paquete de ¿cómo me merezco? Rocío se puso roja de la rabia. No estaba acostumbrada a que le hablaran con ironía, especialmente una mujer mayor a quien había tratado como inferior durante años. Teresa, no seas dramática. Estamos tratando de solucionar esto de buena manera. ¿De buena manera? Me acerqué más a ella. De buena manera habría sido tratarme con respeto desde el principio. De buena manera habría sido preguntarme qué necesitaba en lugar de dictaminarme lo que iba a pagar. De buena manera habría sido tratarme como a tu suegra, no como a una inquilina problemática. Carmen se acercó desde su jardín, fingiendo que venía a buscar su gato, pero claramente queriendo estar cerca en caso de que necesitara apoyo. Su presencia me dio fuerza. Por primera vez en años tenía a alguien de mi lado. Además, continué, quiero que me expliquen algo. ¿Cómo es que nunca tuvieron dinero para tratarme como familia, pero sí tuvieron dinero para contratar investigadores privados, comprar boletos de avión a España, pagar hoteles, rentar coches? ¿De dónde salió todo ese capital que nunca existía cuando se trataba de mi bienestar? Elías se puso pálido. No esperaba que les reclamara por el dinero gastado en encontrarme. Eso es diferente, mamá. Era una emergencia. ¿Yo era una emergencia? Me reí otra vez.
Cuando vivía con ustedes no era emergencia que una mujer de 72 años tuviera que pagar renta de sus propios ahorros. Cuando me querían mudar al cuarto de lavado no era emergencia, pero encontrarme para traerme de vuelta sí era emergencia. Mamá, por favor, no hagas esto más difícil, suplicó Elías. Los niños preguntan por ti todos los días. Diego llora por las noches diciendo que su abuela ya no los quiere. Ahí estaba otra vez. La manipulación emocional usando a mis nietos. El mismo truco que había funcionado durante años para mantenerme callada y obediente. ¿Diego llora?, pregunté. ¿Y dónde estaban esas lágrimas cuando necesitaba que alguien recordara mi cumpleaños? ¿Dónde estaba ese amor cuando me hablaban como si fuera transparente? Mamá, los niños no tienen la culpa de nuestros errores, dijo Elías, tratando de sonar noble. Tienes razón, asentí. Los niños no tienen la culpa, pero ustedes sí. Ustedes me convirtieron en una extraña en mi propia familia. Ustedes me enseñaron que mi valor se medía en pesos y centavos. Ustedes me hicieron sentir que mi amor no tenía precio, pero mi existencia sí. Carmen se acercó más, ya sin pretexto del gato. ¿Todo bien, Teresa?, preguntó en español con acento valenciano. Sí, Carmen. Muchas gracias, le respondí. Solo son visitas que ya se van. La presencia de Carmen cambió toda la dinámica. Rocío se dio cuenta de que tenía público, de que había gente observando cómo trataba a una mujer mayor, de que su comportamiento estaba siendo evaluado por extraños que no conocían su versión de la historia. Mamá, dijo Elías, bajando la voz, entendemos que estés dolida, pero ya gastamos mucho dinero viniendo hasta acá. Por favor, al menos escúchanos adentro. ¿Ya gastaron mucho dinero?, repetí sus palabras. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Yo no les pedí que vinieran. Yo no les pedí que gastaran su patrimonio en investigadores. Yo no les pedí que invirtieran en perseguirme por todo el continente. Teresa, interrumpió Rocío con desesperación mal disimulada. Si no regresas, ¿qué va a pasar con los niños? ¿Quién los va a cuidar cuando nosotros trabajemos? ¿Quién les va a hacer de comer? ¿Quién se va a encargar de la casa? Ahí estaba la verdad desnuda. No me extrañaban a mí. Extrañaban mis servicios. No lloraban por Teresa, la madre y abuela. Lloraban por Teresa, la empleada doméstica gratuita que lavaba, cocinaba, limpiaba y cuidaba niños sin cobrar salario ni recibir prestaciones laborales. Esas son sus responsabilidades. Les dije, ustedes son los padres. Ustedes decidieron tener hijos. Ustedes compraron una casa que requiere mantenimiento. Ustedes eligieron trabajos que requieren horarios. Yo ya crié mis hijos. Ya cumplí mi tiempo de lavar pañales, hacer comidas y desvelarse por fiebres. Ahora me toca vivir para mí. Pero mamá, insistió Elías, la familia se ayuda. Ese es el plan. Los hijos cuidan a los padres cuando son jóvenes, y los padres cuidan a los hijos cuando son mayores. ¿Ese es el plan? Lo miré con incredulidad. ¿En qué parte del plan me cuidaron ustedes? ¿En qué parte del plan me trataron como madre y no como carga? Su plan era que yo pagara por el privilegio de servirles gratuitamente hasta morirme. Carmen me tocó el brazo suavemente. Teresa, ¿quieres que me quede aquí contigo? Su gesto de solidaridad me llenó los ojos de lágrimas. Una extraña, una mujer que me conocía desde hacía un mes, me ofrecía apoyo incondicional, mientras mi propia familia había venido hasta España no para disculparse sinceramente, sino para reclamar mis servicios domésticos. Gracias, Carmen, pero ya terminé de hablar con ellos. Le dije. Me volví hacia Elías y Rocío por última vez. Escúchenme bien porque no lo voy a repetir. Yo ya no soy su empleada doméstica. Ya no soy su niñera gratuita. Ya no soy su seguro de vida emocional. Soy Teresa Guadalupe Morales Vázquez, propietaria de esta villa, ciudadana española en proceso, mujer libre de 72 años que finalmente aprendió a valorarse. Mamá, no puedes hablar en serio, dijo Rocío con pánico genuino en la voz. Nunca he hablado más en serio en mi vida, le respondí. Si quieren una relación conmigo, va a ser basada en respeto mutuo, no en necesidad económica. Si me visitan algún día, va a ser porque me aman.
No porque necesitan que les resuelva sus problemas domésticos. Y si alguna vez vuelvo a México, va a ser como invitada de honor, no como inquilina que paga por existir. Los dejé ahí parados en mi puerta, con sus maletas y sus lágrimas tardías, y entré a mi casa. Cerré la puerta suavemente, pero con firmeza. A través de la ventana, los vi caminar lentamente hacia el taxi que los esperaba. Derrotados, confundidos, probablemente preguntándose cómo habían perdido el control sobre la mujer que creían haber domesticado para siempre. Esa noche, Carmen vino con té de manzanilla y pastas caseras. No me preguntó qué había pasado. Solo se sentó conmigo en silencio mientras yo procesaba la liberación más grande de mi vida. Había mirado a mis abusadores a los ojos y les había dicho no más, sin temblar, sin disculparme, sin pedir permiso para defender mi dignidad. 6 meses después de aquel confronto en mi puerta, me despierto cada mañana con el sonido de las gaviotas que llegan desde el mar Mediterráneo. Son las 7 de la mañana, pero no porque tenga que levantarme a preparar desayunos para nadie. Me despierto a esta hora porque quiero, porque mi cuerpo ha encontrado su ritmo natural después de décadas de vivir según los horarios y necesidades de otros. Me pongo mi bata de seda azul, esa que me compré en el mercado de Valencia la semana pasada, sin tener que preguntarle a nadie si podía darme ese gusto. Mis pies descalzos tocan el suelo frío de terracota de mi villa. Mi villa, esas palabras que todavía me llenan de orgullo cada vez que las pienso. Voy a la cocina y preparo café en mi cafetera italiana, esa que Carmen me ayudó a escoger porque dice que el café debe ser un ritual de placer, no una obligación matutina. El aroma llena toda la casa, mi casa, donde nadie me va a decir que estoy gastando demasiado café o que debo apurarme porque otros necesitan usar la cocina. Salgo al jardín con mi taza humeante y me siento en la silla de mimbre que compré hace 3 meses. El limonero que planté está dando sus primeros frutos pequeñitos, verdes todavía, pero prometedores. Las plantas de lavanda que sembré han crecido tanto que su aroma se extiende hasta la calle, y los vecinos que pasan me saludan con sonrisas genuinas y comentarios sobre lo hermoso que se ve mi jardín, mis plantas, mi paz. El mar se ve desde aquí, entre los techos de las casas del pueblo, una franja azul que cambia de color según la hora del día. Por las mañanas es azul claro, casi plateado. Al mediodía se vuelve turquesa intenso. Por las tardes toma tonos dorados que parecen fundirse con el cielo. Y yo tengo tiempo para observar todos esos cambios, para apreciar cada matiz, para sentarme en silencio y simplemente existir sin tener que justificar mi existencia ante nadie. Mi teléfono, que ahora mantengo encendido permanentemente, recibe mensajes ocasionales de México. Al principio llegaban a diario, después una vez por semana, ahora tal vez 1 o 2 veces al mes. El tono ha cambiado completamente desde aquella visita frustrada de Elías y Rocío. Ya no hay ultimátums, ya no hay regaños, ya no hay chantajes emocionales. Los mensajes ahora suenan diferentes. Elías: mamá, espero que estés bien. Los niños te mandan saludos. Diego: abuela, vi en internet que España es muy bonito. ¿Es cierto que vives cerca del mar? Sofía: abuela Teresa, en la escuela estamos estudiando sobre España. Le conté a mi maestra que mi abuela vive allá y dice que eres muy valiente. Valiente. Mi nieta piensa que soy valiente, una palabra que jamás había asociado conmigo, pero que ahora me llena de orgullo cada vez que la leo. Incluso Rocío, que durante meses no me dirigió ni un solo mensaje, escribió hace 2 semanas: Teresa, sé que cometimos muchos errores. No espero tu perdón inmediatamente, pero quiero que sepas que hemos aprendido mucho de tu partida. Espero que seas feliz. No le respondí inmediatamente. Me tomé 3 días para pensar qué sentía al leer esas palabras. No rabia, no rencor, simplemente nada. Como cuando ves una película que te gustó hace años pero que ya no te emociona de la misma manera. La distancia emocional es, a veces, el regalo más grande que nos podemos dar. Le respondí de manera cordial, pero sin abrir puertas a reconciliaciones inmediatas. Rocío, gracias por tu mensaje. Sí, soy feliz. Espero que ustedes también encuentren la manera de serlo, sin necesitar que otros sacrifiquen su dignidad. Teresa,
Las señoras del grupo de costura se han convertido en mi verdadera familia. Nos reunimos 3 veces por semana, no solo para bordar y tejer, sino para conversar sobre libros, sobre viajes, sobre recetas, sobre la vida en general. Todas hemos llegado a esta etapa de nuestras vidas con historias de sacrificio, de abnegación, de años dedicados a complacer a otros. Y todas hemos descubierto, tarde pero no demasiado tarde, que merecemos vivir para nosotras mismas. María José se divorció oficialmente el mes pasado y dice que se siente 20 años más joven. Pilar abrió un pequeño taller de cerámica en su casa y vende sus creaciones a turistas. Remedios expandió su negocio de mermeladas y ahora surte a 3 restaurantes de la zona. Carmen, mi vecina salvavidas, escribió un libro de memorias sobre su vida en el pueblo y lo está enviando a editoriales en Madrid. Todas estamos floreciendo. Todas estamos descubriendo talentos y pasiones que habían quedado enterrados bajo décadas de obligaciones familiares y expectativas sociales. Yo también he encontrado mi nueva pasión, la fotografía. Compré una cámara digital con el dinero que antes gastaba en regalos para personas que no apreciaban mis gestos, y me dedico a capturar los atardeceres sobre el Mediterráneo, las caras arrugadas y sabias de las mujeres del mercado, los detalles arquitectónicos de las casas antiguas del pueblo. Mis fotos han comenzado a llamar la atención. El ayuntamiento me pidió que hiciera una exposición para promover el turismo, y 3 de mis imágenes van a aparecer en la revista turística de la Comunidad Valenciana. Yo, Teresa Guadalupe Morales Vázquez, artista fotógrafa a los 73 años. Nunca es demasiado tarde para descubrir quién eres cuando nadie te está diciendo quién deberías ser. Los domingos por la mañana camino hasta la playa. Es una caminata de 15 minutos por calles empedradas que suben y bajan entre casas pintadas de blanco y amarillo. Llevo mi cámara, un termo con café y un libro. Me siento en las rocas cerca del faro y paso horas viendo cómo las olas llegan y se van, constantes pero nunca idénticas. A veces pienso en mi vida anterior, en los años que pasé creyendo que mi valor dependía de lo útil que fuera para otros. En las noches que me quedé despierta preocupándome por dinero que no era mío, por problemas que no había creado, por personas que tomaban mi amor como algo garantizado e inagotable. Ya no siento rabia por esos años perdidos. La rabia es un lujo que ya no me puedo permitir a mi edad. En su lugar, siento algo parecido a la compasión por la mujer que fui, esa que creía que el amor se compraba con sacrificio, que la familia se mantenía unida con abnegación silenciosa, que las madres estaban condenadas a ser eternas servidoras de hijos que crecían pero nunca maduraban emocionalmente. Esa mujer hizo lo mejor que pudo con las herramientas que tenía. Ahora yo tengo herramientas diferentes, límites claros, autoestima recuperada, una cuenta bancaria que administro yo sola y la certeza de que merecer respeto no es algo que se debe ganar a diario, sino algo que se debe exigir como derecho básico. El mes pasado recibí una videollamada inesperada de Diego. Tenía los ojos rojos, como si hubiera estado llorando, y me pidió perdón por no haber defendido cuando sus padres me trataban mal. Abuela, ahora que tengo 17 años entiendo cosas que antes no entendía. Quiero pedirte perdón por haber sido cobarde. Debería haber dicho algo cuando te trataban como si fueras invisible. Sus palabras me llegaron al corazón, pero no como culpa, sino como esperanza. Diego está creciendo, está desarrollando su propia conciencia moral, está aprendiendo a distinguir entre lealtad familiar ciega y apoyo genuino a las personas que amamos. Mi nieto querido, le dije, tú eras un niño. Los niños no son responsables de los errores de los adultos, pero me alegra saber que estás creciendo con empatía y que sabes reconocer cuando algo está mal. ¿Algún día puedo venir a visitarte?, me preguntó con timidez. Quiero conocer tu nueva vida, tu casa, el mar. Por supuesto, le respondí, pero cuando vengas, va a ser como mi invitado de honor. No como emisario de tus padres. Vas a venir porque quieres conocer a tu abuela, no porque alguien te mandó a convencerme de regresar. Entendió perfectamente la diferencia, y eso me da esperanza de que tal vez, en unos años, cuando sea un adulto completamente independiente, podamos construir una relación genuina,
basada en afecto mutuo y no en obligaciones familiares tradicionales. Esta tarde, mientras regaba mis plantas y escuchaba el jazz suave que pongo en mi radio nueva, me di cuenta de algo profundo. Por primera vez en mi vida adulta, no estoy esperando que algo cambie para ser feliz. No estoy esperando que otros me traten mejor, que otros me valoren más, que otros reconozcan mis sacrificios. No estoy viviendo en función de expectativas ajenas, ni de promesas que tal vez nunca se cumplan. Soy feliz ahora, en este momento, en esta villa junto al mar, con mis plantas, mis libros, mis amigas, mi cámara, mi libertad para decidir cómo gasto mi tiempo y mi dinero. Es una felicidad tranquila, sin euforia pero también sin ansiedad. Es la felicidad de quien finalmente ha aprendido que la vida no es una inversión a largo plazo en la gratitud de otros, sino un regalo diario que merecemos disfrutar plenamente. Cuando el sol comienza a ponerse sobre el Mediterráneo, pintando el cielo de naranjas y rosas que nunca había tenido tiempo de apreciar en mi vida anterior, levanto mi cámara y capturo otro momento de belleza. Después guardo el equipo y me quedo sentada en mi jardín, tomando mi copa de vino español y sintiendo cómo la brisa marina me acaricia la cara. Mañana será otro día de libertad, otro día de decisiones tomadas por mí y para mí, otro día de esta nueva vida que construí con el valor que nunca supe que tenía y el dinero que guardé durante años, sin imaginar que algún día me compraría no solo una casa, sino una identidad completamente nueva. Y mientras las primeras estrellas aparecen en el cielo de Cullera, sonrío pensando en todas las mujeres que, como yo, están descubriendo que nunca es demasiado tarde para elegir la dignidad sobre la comodidad, la autenticidad sobre la aprobación y la paz sobre la falsa armonía familiar. ¿Tú también has vivido algo parecido a lo que te acabo de contar? ¿Conoces a alguien que haya tenido que elegir entre su dignidad y las expectativas familiares? Cuéntame tu experiencia en los comentarios. Si esta historia te llegó al corazón, dale like y suscríbete al canal para que este mensaje llegue a alguien que necesita escucharlo. A veces, las historias de liberación son el empujón que necesitamos para escribir nuestro propio final feliz.